Bueno, pues vamos a hacer la primera crónica de la campaña 2020-2021 para la revista Frutado Intenso de la denominación de origen Estepa. Esta campaña oleícola, que comenzó el pasado 1 de octubre, viene marcada por especialmente bajos rendimientos en aceituna. Con datos del laboratorio de Oleostepa, donde ya tenemos analizadas estas fechas, estamos haciendo esta crónica, hay que decir, a mediados de enero del 2021, pues a esta fecha, con más de 65.000 muestras de aceituna ya realizadas en nuestro laboratorio, el rendimiento graso es del 18,45%, cuando el año pasado el rendimiento graso total, estoy hablando, era del 20,80%. Son 2,40, 2 puntos aproximadamente menos que el año pasado. Eso es mucho dinero en el valor final de la aceituna. Esto nos lleva a pensar que el aforo que se hizo, como todos los años, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que se estimó en algo próximo al 1.600.000 toneladas y en concreto para Andalucía en 1.348.000 toneladas, pues será difícil de alcanzar. Ahora mismo conocemos ya los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, datos al día 31 de diciembre, y nos dan una producción de 740.000 toneladas de aceite de oliva ya producidas en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Nos cuesta trabajo pensar, decía, que a final de campaña podamos superar ese 1.600.000 toneladas. Más bien creemos que con dificultad podríamos alcanzar o acercarnos a la cifra del 1.500.000 toneladas. Eso sería la primera de las características que han marcado ya esta campaña. Por otro lado, en el área ya enfocando a nuestro territorio, tenemos en el grupo de Oleostepa una cooperativa nueva que se llama Agrojara, de la población de Martín de la Jara, en la Sierra Sur sevillana. Esta cooperativa aporta aproximadamente 1 millón de kilos de aceite de media, además de su sección de verdeo, que comercializa también una cooperativa de segundo grado de nuestra comarca, que es Agrosevilla. Otra de las cuestiones de esta campaña es la calidad. La calidad en general en España, pues en un principio, los meses de octubre, que se empezó temprano la recolección de aceitunas, en la segunda quincena de octubre, venían marcadas hasta prácticamente mediados de noviembre con temperaturas anormalmente altas, muy altas. Y eso supone calidades de aceite de oliva pues bajas, porque la aceituna viene del campo cocida, prácticamente con altas temperaturas en el remolque, desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que llega la almazara, 2, 3 de la tarde, pues eso dan unos aceites muy característicos que nosotros llamamos aceites cocidos, ¿no? Después había unas variedades, las primeras que se recolectan, que eran variedades que lógicamente son las que están más maduras, son las que estaban estresadas, el olivar, corresponde precisamente a variedades como la manzanilla o algunos picuales. La variedad arbequina este año ha dado la cara. Hemos visto cómo la variedad arbequina en años difíciles de sequía, como este último, pues el rendimiento es un auténtico desastre, rendimientos que en algunos casos del 13% de grasa total en aceituna. Estamos hablando que incluso sobre seco son hasta 14 puntos menos que el año pasado. Pues todo esto ha sido lo que hemos visto en los primeros meses de campaña. Después, afortunadamente, llegó la temperatura adecuada para la recolección de aceitunas y hemos empezado a obtener aceites de alta calidad, como viene siendo normal. En los estudios que tenemos en Oleostepa de muchísimos años, precisamente los aceites que están amparados por la denominación de origen Estepa son aceites que tienen que tener una mediana de frutado de al menos 4,5. Esos aceites se producen prácticamente hasta mediados de diciembre, o, depende del año, porque se puede adelantar o atrasar un poco la campaña, hasta los días de Navidad, prácticamente. Después se siguen produciendo aceites de oliva virgen extra, pero aceites más maduros, aceites que ya tienen un frutado mucho más bajo, y donde quiero llegar con todos estos preámbulos sobre el tema de la calidad, es que este año hay una diferencia importante en precio entre los aceites más bajos de calidad y los aceites excepcionales, los mejores aceites, ¿no? Esa diferencia es que hoy, a mediados de enero, un aceite de oliva lampante cotiza en origen a 1,95, 1.950 euros la tonelada, un aceite de oliva virgen extra a partir
de 2.600 euros la tonelada. Y si es un aceite de la denominación de origen estepa, si es un aceite con esas características de mediana de frutado de más de 4,5, supera con creces los 3 euros y puede incluso ser 3.200, 3.300 euros la tonelada. Por tanto, estamos hablando que entre el suelo y el techo hay diferencia de más de 1.000 euros la tonelada, más de 1 euro el kilo de aceite. Por tanto, la calidad sí que se paga, la calidad se paga. El esfuerzo que se lleva a cabo para hacer una buena recolección de aceitunas, para cuidar durante tantísimos meses el olivar, cuando llega este momento, tenemos que ser muy cuidadosos, porque si finalmente llegamos a la almazara con una calidad excepcional de las aceitunas, el aceite que se obtenga tendrá un diferencial en precio importante. Después, y continuando también con el aforo que decíamos de España, extrapolando a nivel mundial, pues va a ser un protagonismo muy importante el que vamos a tener los olivareros españoles, puesto que difícilmente se alcanzarán en el mundo algo más de 3 millones de toneladas de aceite de oliva, cuando en España se va a disponer de ese total, además de nuestro stock de enlace de la pasada campaña, con más del 65% de las disponibilidades de aceite de oliva. Por tanto, el protagonismo en el comercio lo vamos a tener España. Y además coincide que este año en Italia hay muy poca cosecha. Italia pues va a tener difícilmente 200.000 toneladas de aceite de oliva. Los precios del aceite italiano están por encima de los 5 euros el kilo en origen, 5 euros y medio más el kilo de aceite de oliva, y por tanto ese aceite queda prácticamente para aquellas marcas que certifican y que están amparadas por una denominación de origen italiana. El resto de aceites que no están con este sello, pues irán con orígenes del Mediterráneo, aceites tunecinos, aceites griegos, aceites portugueses, aceites españoles. ¿Y dónde está el aceite? Portugal este año hay menos cosecha, difícilmente se van a llegar a 100.000 toneladas, posiblemente 90.000 toneladas. La calidad en un principio estuvo bien, pero con ese clima atlántico que tienen, con muchas más lluvias y con humedad, con problemas de hongos, con problemas de aceitunas jabonosas, pues están obteniendo en las últimas semanas, yo diría que desde prácticamente primeros de diciembre hasta ahora, aceites con alta acidez, con más de 5 décimas, incluso superando el grado de acidez. Y como digo, con cosechas que difícilmente llegarán a las 100.000 toneladas de aceite de oliva. Por tanto, Portugal difícilmente va a hacer competencia a los aceites de alta calidad de España a esta fecha, sí lo hicieron en el mes de octubre. Grecia se está hablando de una producción escasamente 230, 240.000 toneladas de aceite de oliva. Túnez tiene muy poca producción. En Grecia, por cierto, antes de pasar a Túnez, en Grecia la calidad, donde hay un poco más de calidad y cantidad, es en la isla de Creta, pero después el resto pues también están teniendo dificultades y los precios están subiendo en este país. En Túnez, que el año pasado tuvieron una cosecha de las más importantes de los últimos años, de más de 340.000 toneladas de aceite de oliva, sin embargo, este año difícilmente alcanzarán las 150.000 toneladas. Se han hecho operaciones de aceite en los meses de septiembre, octubre, de aceites tunecinos, y llegados a esta fecha ni hay la cantidad que esperaban ni la calidad que esperaban. Y parece que se habla comercialmente por operadores internacionales de bastantes incumplimientos en los contratos. Y además ya saben que Túnez cuenta con un contingente de 57.000 toneladas de aceite de oliva, es decir, que pueden entrar a la Unión Europea sin aranceles, sin pagar aranceles, y favorece pues una demanda enorme sobre ese contingente de aceite de oliva que prácticamente veremos si se podrá también cumplir en su totalidad. Así que nos vamos a encontrar, bueno, Marruecos tiene una buena cosecha, se habla de 160.000 toneladas de aceite de oliva, tenemos después que considerar a Turquía, cerca de las 200.000 toneladas. En resumen, la suma total de todos estos países que estoy enumerando, incluido Siria, por cierto, pues difícilmente llegarían, como digo, a las 3 millones de toneladas, 2.950.000 toneladas aproximadamente. Eso es menos que el año pasado. Tenemos menos aceite y más en España, por tanto el protagonismo, como decía antes, comercial, lo tendremos en España. Y creo, con estos números, a priori, que España puede nuevamente conseguir un récord en exportaciones en el comercio internacional de aceite de oliva, que ya lo teníamos en 1.110.000 toneladas. Los precios, hoy el lampante está con respecto al mismo mes del año pasado, pues 200, 250 euros tonelada más caro que el año pasado, a esta fecha,
Y los aceites de oliva virgen extra, igualmente esos 200 o 300 euros, pues también están más caros que el año pasado. De momento compensamos en parte el menor rendimiento graso que tenemos en la aceituna. ¿Qué podemos esperar? Bueno, por cierto, también el consumo interior en España, y en el año 2020 ha tenido, con el efecto del coronavirus, pues el confinamiento y el acopio que se hicieron de productos no perecederos, pues hubo un mayor consumo doméstico de aceite de oliva. El conjunto total de aceite de oliva en España no ha aumentado en la campaña 2019-2020, pero a nivel doméstico, a nivel del hogar, sí que aumenta. ¿Y por qué no hemos crecido en el conjunto total? Porque la hostelería está prácticamente fuera de juego, está cerrada, y entonces había un consumo que ha caído. Esto es lo que quiero destacar, es que cuando adquirimos aceite para nuestra casa tenemos mejor calidad que el consumo cuando comemos fuera se puede esperar de la hostelería en general. Por tanto, se consumen con otros aceites vegetales más económicos, por decirlo de una manera. Y los números están ahí y no engañan. Nos queda, cuál va a ser los próximos meses, la tendencia de los precios en origen del aceite de oliva. Y todo va a depender un poco de la climatología, como siempre. Hasta ahora ha llovido bien, ha llovido en su momento, como tiene que llover, en otoño, en invierno, esperemos que la primavera también así lo sea, pero sin embargo, los datos que tenemos de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir nos informan que los embalses están en niveles más bajos que el año pasado, en esta fecha. Y hemos estado a punto de que se hubieran activado las nuevas medidas de sequía y por tanto de uso del agua en estos embalses. Así que quedan muchas incertidumbres todavía para llegar a la campaña del noviembre del 2021, cuando no estamos más que empezando con esta campaña todavía, pero es que el mercado del aceite de oliva es un mercado de expectativas y se mueve así. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Y entonces el mercado se comporta de esta manera. Y ya digo que la lluvia de los próximos meses pues tendrán la última palabra, pero hoy por hoy, con los datos que tenemos, los precios son más altos que el año pasado y parece que así van a continuar. Y me da la impresión de que a la vista de las últimas heladas, de las nevadas, especialmente lo que ha ocurrido en zonas que afortunadamente en Andalucía han tenido menor incidencia, si en la parte de Sierra Casola, Sierra Mágina, en estas zonas donde hay un olivar de montaña, pero donde realmente ha habido una intensidad de las nevadas, ha sido en Castilla-La Mancha, la zona de Toledo, Mora de Toledo y tal, que allí hay un olivar importante, el Cornicabra, y a la vista de las imágenes que estamos viendo por televisión, no solamente en la calidad, que ahí ya no habrá calidad del aceite de oliva, por supuesto, de aquellas aceitunas que todavía no se hubieran recortado, sino habrá que ver el daño en el olivar ese para los futuros años, ¿no? Para los próximos años, si es recuperable o habrá que hacer algún tipo de actuación importante, ¿no? Y poco más. Esto es lo que tenía que contaros de esta primera crónica de la campaña 2020-2021. Animaros a que sigamos apostando por la calidad, porque es el camino que nos queda, es el diferencial que después realmente se ve entre nuestra comarca de Estepa y Puente Genil en Córdoba, cuando estamos hablando de aceites realmente diferenciados internacionalmente por precio, y otra cosa es que acompañen después los rendimientos y que las liquidaciones quisiéramos que fueran mucho mejores, pero hay cosas que están en nuestras manos y otras que desgraciadamente no tenemos la varita para que pueda llover en el momento adecuado y se hubiera hecho una lipogénesis buena, que hubiéramos tenido una maduración de la aceituna adecuada, etcétera, etcétera. Pues nada, hasta aquí quería contaros.